Ya grabando nuestra sesión y ya te voy a colocar acá como host. Ahora sí. Ahora sí me logras escuchar bien, ¿verdad? Sí, ahora te escucho perfecto. Vale, bueno, primeramente, muchísimas gracias a todos. Yo voy a hacer un chiste con el permiso de los hombres. No sé, hay 100 personas, 110 personas, más del 90% son mujeres. Yo aquí voy a pedir un deseo en el permiso de los hombres que están acá, ¿no? Que dicen que cuando estás rodeado de dos mujeres y tú eres el hombre, estás en el medio, pides un deseo y ahí se cumple, ¿no? Entonces vamos a ver si pido algo, a ver qué tanto se cumple ese dicho, ¿no? Entonces, bueno, primeramente, muchísimas gracias a Jonathan, a la cuadra universitaria, al equipo de Jonathan, Patricia, por contactarme. Mi nombre es Pedro Coronado, yo soy aquí gerente del área de consultoría contable y financiera de EY, imagino que conocen el nombre de Ernst Young, que es el nombre más comercial que se puede conocer, ¿no? Yo me radico aquí en Venezuela, Caracas, Venezuela. Entiendo que hay personas de diferentes países o de otros países, Perú, puede haber gente de Colombia, etcétera. Y aquí me desempeño también como profesor. Tengo una maestría en finanzas, administración y yo, aunque me gradué, voy a hacer un chiste cruel, aunque yo me gradué de contador y lo que veo puro número, yo creo que en los últimos 2 años lo menos que hablo es de números, ¿no? Uno se gradúa a veces una carrera y definitivamente termina hablando de otra, hasta de salario emocional, recursos humanos, etcétera, y de verdad que es apasionante y este tema de reinventarse, ¿no? Yo, en aras del tiempo y con el permiso, porque entiendo que hay gente por distintos usos horarios, yo me permití hacerles una presentación con la venia de Jonathan y su equipo, se las voy a proyectar, y yo lo que les pido es que me regalen, me comentan cuando puedan lograr verla. Sí, de hecho en este momento ya la vemos en la pantalla. Yo la veo en la pantalla. Perfecto. Yo aquí preparé una presentación de alrededor me voy a tomar 40 minutos y espero que sea de totalmente su grado. Si hay un tema de conexión, me dicen y con mucho gusto apago la cámara, porque por temas por lo menos en conectividad en Venezuela, a veces con la cámara, a veces choca un poquito. Si se empieza a escuchar mal o alguno quiere que la pueda apagar o no sé, Jonathan, me comentas, yo la puedo apagar sin problema para que la conexión corra de mejor manera, ¿no? Entonces, un poco sé que me van a escribir por el chat, yo no voy a poder ver el chat porque tengo aquí manejando la presentación, entonces creo que voy a dejar las preguntas al final, o si Jonathan, ahí vemos cuándo podemos hacer un corte y respondemos en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, esta presentación va derivada un poco de cómo colocarle el precio de tu producto o servicio, ¿no? Ahí tienen un poco mis datos, un poco el cargo acá a la firma, y definitivamente cuando me propusieron el equipo de Jonathan y su equipo dar este webinar, me gustó un poco, me gustó mucho, mejor dicho, dado que a veces cuando uno está emprendiendo, y yo admiro a las personas que lanzan emprendimiento o son inversionistas, de verdad que es impresionante la inmensa mayoría de personas que no saben determinar cuánto puedo costar mi producto o servicio. Y eso viene derivado por las competencias. A veces, no sé, yo me voy a incursionar un mercado y no sé cuánto puedo colocarle, qué precio le coloco. Entonces, a veces, me ha pasado porque no tanto a nivel de emprendimiento, sino obviamente por la firma, empresas o inversionistas nuevos que quieren comprar otras empresas, me dicen, bueno, ¿cuánto? Y es otro webinar que puedo hablar en otro momento de valoración de empresas, ¿no? Entonces, haciendo un poco el símil de cómo valoro empresa, cómo valoro o cómo le coloco un precio y servicio, definitivamente hay una gran cantidad de personas que le cuesta de alguna manera colocarle ese precio de ese producto o ese servicio. Entonces, permítame, en esta media hora, yo voy a tratar de comprimirles lo que uno ve en un trimestre, un semestre en la universidad, en mi caso en posgrado, en 40 minutos voy a tratar de darle esas pequeñas cápsulas para que puedan de alguna manera tener una mejor visión o tener de alguna otra manera esa serie de tics para colocarle este precio, ¿no? Ok, entonces definitivamente lo primero que yo tengo que ver es el mercado, ¿no? Entonces empezamos viendo el mercado.
¿Y qué vamos a ver nosotros con el mercado? Debemos ver que, debemos observar que debemos tener un valor agregado, debemos identificar la mezcla de productos, satisfacción del consumidor y competencia. Entonces, en este primer, yo lo que hice fue realizar un paneo por 6, yo le llamo step, que son un paso a paso, del paneo hasta llegar, colocarle el precio. Entonces, imagínense que somos un bebé pequeño y vamos a llegar hasta colocarle el precio. Pero antes de llegar a colocarle el precio, primero tengo que arrancar con una base, ¿no? Entonces, esa base es conocer el mercado. Entonces, en esta primera parte del mercado, yo debo, y aquí trato y saco una cita del profesor Enrico Dans, que indica que el valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos te quieran copiar. Entonces, a partir de esta verdadera o esta poderosa cita de este profesor Enrique Dans de la Universidad de España, vemos que el mercado se puede dividir, o se debe dividir en dos, en competencia y satisfacción del consumidor. Y una de las cosas claves que hay que ver acá, o tener clara en este primer punto, es identificar o separar lo que es consumidor y lo que es el cliente, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el cliente? ¿Cuál es el cliente? ¿Cuál es el cliente? Y siempre hablamos del cliente, pero definitivamente a lo mejor el que consume es el verdadero cliente, aunque suena un poco raro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le coloco un ejemplo muy, muy gracioso, ¿no? A veces, voy a tomar una anécdota. A veces cuando uno compra pañales, por ejemplo, no tengo niños, ¿no? Pero cuando uno compra pañales, yo soy una empresa de pañales, vendo pañales y obviamente compra ese producto el cliente, que ese cliente es la mamá, ¿no? Pero el consumidor final, ¿quién va a ser? El consumidor final va a ser el niño. Entonces, a veces olvidamos un poco el consumidor, nos enfocamos tanto en el cliente que obviamos un poco el consumidor. Entonces, en esta parte del mercado vamos a hablar de la competencia, vamos a hablar del consumidor. Identificar la competencia. Tenemos que saber quiénes son. Es importantísimo cuando hagamos un paneo del mercado identificar quiénes son. ¿Quiénes son para identificar fortalezas y debilidades? Identificar, por ejemplo, cadenas de suministro. Es totalmente importante para ver de qué manera nosotros podemos identificar esas fortalezas que nosotros tenemos en toda la cadena de suministro. ¿Qué ofrecen? Es importante que, y es una cosa muy clave cuando identificamos el mercado, ver el precio o en este caso qué ofrecen y no limitarse en el precio. A veces nosotros nos enfocamos tanto, y lo digo yo que como consultor me pasa mucho, que ven esos clientes o esta persona que está invirtiendo, que en este caso son los inversionistas, me preguntan, bueno, voy a ofrecer, y me enfoco tanto en el precio. Sí, pero el precio es importante, pero también es la calidad. Entonces no nos enfoquemos tanto en el precio, sino también veamos la calidad. Ver la competencia, también las promociones. La competencia o el mercado tiene de alguna u otra manera una serie de descuentos, una serie de combos, cupones. Identificar todas esas amenazas en el buen sentido de la palabra que tiene la competencia, identificar esas promociones importantes que pueda tener, que puede ser una barrera de entrada, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entendimiento de la estrategia de precios. Es importante saber y tener de alguna u otra manera, identificar el objetivo, identificar cuál es el público. Tener una estrategia de precios nos va a llevar a conseguir que nosotros podamos tener y conseguir ese. A veces, y es gracioso esto, a veces nosotros nos enfocamos tanto en quizás de alguna manera robar en la competencia, robar a los clientes la competencia, ¿no? Y no caer a veces, y a veces es importante no caer a veces en el monopolio. Entonces, entender esta parte de la estrategia de precios para alguna u otra manera, tratar de quitarle a la competencia a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Entonces, ya cuando sabemos, identificamos el mercado, identificamos las competencias, tenemos que identificar o saber identificar la satisfaciencia o satisfacción del consumidor. Ver las necesidades y motivaciones del consumidor. A veces es importante ver, y esto es muy importante, las personas o nosotros como personas a veces somos muy almáticas. Debemos de alguna u otra manera apelar a entender esas motivaciones que mueven a la persona. Y es gracioso, a veces las personas compran porque les duele o siente de alguna manera, es que yo he comprado este producto hace muchísimo tiempo. Entonces ya empiezas a crear ese patrón empresa-consumidor. Entender esas necesidades y motivaciones, jugar con los sentimientos en el buen sentido de las personas,
es importante que el mercado lo sepa. Tener riesgo percibido, identificar ese tipo de riesgo. Puedo tener riesgos funcionales, financieros, físicos, sociales, psicológicos. Entender cómo se desenvuelve el consumidor y, uno no más importante, entender el modelo del comportamiento del consumidor. Cada persona es indiferente. Todas las personas somos totalmente diferentes, pero nuestro producto siempre va enfocado a un nicho de mercado. Entonces, entender el comportamiento de ese consumidor en ese nicho de mercado es importante para entender el comportamiento del patrón del consumidor. Entonces, ya cuando entendamos o cuando ya identificamos el mercado, vemos la competencia y conocemos la satisfacción del consumidor, pasamos, una parte muy importante, al modelo del comportamiento del consumidor. Y una cita que me agradó muchísimo, que la tomé y la coloqué aquí, que la ven a su mano izquierda, a donde está la cestica del supermercado, es que dice que la experiencia de compra como un todo puede mantener en el top of mind el pensamiento del consumidor. Y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Nosotros tenemos que llegar que la experiencia de compra de nuestro consumidor sea una total experiencia, que cuando la persona vaya a comprar, siente esa experiencia. A veces nos enfocamos tanto en la calidad, y podemos hablar otro webinar de servicio al cliente, pero a veces nuestro producto tiene a lo mejor una calidad excelente a otro, si lo comparamos mi producto o servicio con otro. A lo mejor ambos en calidad solo es lo mismo, pero si no llevo y no hago que la experiencia de que ese cliente o ese consumidor, mejor dicho, cuando vaya a adquirir mi producto o servicio, sienta que es una experiencia. Y esa experiencia usted puede traducirla de distintas formas. Puede traducirla en un primer momento de atención al cliente. Si la atención del cliente en ese primer momento es totalmente excelente, les aseguro que la experiencia que se va a llevar ese consumidor va a ser enriquecedora y usted lo va a tener, o yo si soy el consumidor y voy a atender y voy a comprar ya sea su producto o servicio, de verdad que yo me voy a llevar la experiencia de esa compra, ¿no? Entonces, cuando vemos el modelo del consumidor, tenemos que pasar por una serie de canales, ¿no? ¿Y cuál es el primer canal? Bueno, tener un reconocimiento y ver la necesidad. Es importante que veamos la necesidad del consumidor. Primero, identificar qué necesita ese consumidor, a qué estoy apuntando. Luego que vea cuál es la necesidad, debo tener o debo requerir de alguna u otra manera poseer o alimentarme de información. Es importante y sucede en muchas empresas y lo llevo ya al área empresarial, que es lo que me envuelvo. Es sorprendente cómo las personas a veces cuando ofrecen esos productos y servicios a veces disparan al aire, ¿no? Y ese disparar al aire es por no tener información. Es importante que las personas tengan información y se dice que cuando tú tienes más información puedes conocer más, ¿no? Entonces, cuando ya reconozco la necesidad, es importante que consiga o vea de alguna u otra manera tener toda la información necesaria para poner a cabo que, bueno, evaluar alternativas y esas alternativas llevar a un proceso de compra y que la compra engrane con una satisfacción o una insatisfacción. Entonces, fíjense que yo puedo hacer toda la cadena bien y les aseguro que si usted reconoce la necesidad, búsqueda de información, evalúa las alternativas de compra para luego llegar a un nivel, al último nivel, que es entender la satisfacción o insatisfacción. Si hago todo lo que comentamos anteriormente de buena manera, vamos a lograr que ese cliente o ese consumidor tenga una satisfacción y lo más importante que tenemos nosotros es que habitemos en la memoria del hábito de las personas, que la persona tenga de alguna u otra manera esa experiencia, y esa experiencia se traduce en la satisfacción. Si yo ofrezco un servicio y véanlo de esta manera conmigo, cuando usted y yo vamos a un restaurante, por ejemplo, a lo mejor el restaurante puede ser no tan lujoso, por ejemplo, y a veces me pasa a mí, a veces vamos a un lugar no tan lujoso, pero queremos volver a ir a ese lugar. ¿Y por qué queremos volver a ir a ese lugar? Definitivamente porque la satisfacción, porque el cómo nos atienden, y no tanto por el precio, porque a lo mejor el precio puede ser muy elevado, pero esa satisfacción, ese proceso, esa experiencia de haber comido, por ejemplo, a mí que me gusta comer mucho en ese restaurante, que a lo mejor no es 5 estrellas, pero ir a ese lugar de verdad nos lleva y nos llena de satisfacción, vamos a volver a ir. Y en mi caso personal, y ese restaurante que le comento, a lo mejor no es el 5 estrellas,
pero habita en la memoria del consumidor. Y una palabra clave importante cuando entendemos este modelo del consumidor es que agarramos o atamos a la lealtad. Es importante que el consumidor tenga una lealtad con nosotros que ofrecemos un producto o servicio. Luego que tenemos esto, pasamos a una parte muy importante que es identificar las herramientas, ¿no? Y fíjese que cuando, si usted, por ejemplo, cursa una maestría, ya sea de un MBA o algo de finanzas, por ejemplo, nos enseñan que cuando nosotros, y cuando uno va a un posgrado, en mi caso personal, que estudio en un instituto muy reconocido acá en Caracas, aparte del conocimiento que te llevas te enseñas a emprender. Y ese emprender es lo que te lleva a identificar o hacer, cuando en mi caso personal, cuando nos dicen emprendimiento, uno dice, wow, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, ese cómo lo hago nos lleva a unas herramientas de análisis del mercado. Y de qué manera cómo nosotros podemos analizar el mercado. Distintas literaturas nos indican, por ejemplo, y nos llevan a utilizar una fórmula o las competencias del PESTEL. El PESTEL no es más que identificar el área política, el área económica, el área social, el área tecnológica, ambiental y legal, ¿no? Entonces, cuando identificamos la competencia en estas 5 ramos, nosotros podemos ver cómo va el mercado. Otra de los análisis u otras de las herramientas que nos enseñan a nosotros desde la literatura es el muy conocido el análisis DOFA, que nos dicen, bueno, si tú vas a emprender, debes identificar o armar tu matriz DOFA. ¿Y qué es esa matriz DOFA? Bueno, identifica como tal las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y amenazas de ese mercado o de ese producto o de ese servicio. ¿Para qué? Para entender o para tener un buen entendimiento del todo el mercado. También la literatura nos lleva un poco a identificar las fuerzas de Porter. Entonces, Michael Porter es un académico muy reconocido en Estados Unidos que él de alguna manera trató o impuso un modelo que nos lleva, bueno, ver cuáles son las entradas potenciales, identificar los compradores, el mercado sustituto, los proveedores y los competidores del mercado. Entonces, la literatura nos lleva a eso y adicionalmente, ya que somos de alguna manera millennials o estamos en una área de la digitalización, tenemos distintas apps. No soy experto en apps, pero si usted consigue a lo mejor un software libre que a lo mejor puede descargarlo por Google Store o si está en Android o si está bajo Apple, hay una serie de aplicaciones que también nos puede llevar a identificar o ayudarnos a tener esas herramientas del mercado. Cuando vemos cuando ya vemos el mercado o esas herramientas de análisis del mercado, vemos de alguna u otra manera cómo satisfacer al consumidor. Y en esa satisfacción del consumidor, nosotros como tal podemos evaluar de alguna manera cómo lo hago. El cómo lo hago para satisfacer al consumidor final, podemos evaluar o elaborar ciertas técnicas de investigación cualitativa. Esas técnicas de investigación cualitativa no son más que técnicas de herramientas estadísticas para de alguna u otra manera ver la parte cualitativa, estudios de mercado, o si nos queremos ver unas técnicas cuantitativas por temas estadísticos. Inside del consumidor, es importante que estemos en la memoria o estemos en la memoria del consumidor final, evaluar un mapa de empatía y el Net Promoter Score, que también nos lleva de alguna u otra manera tener esas herramientas para identificar o ver cómo nosotros podemos satisfacer al consumidor. Entonces, fíjense que tenemos ya las herramientas o ya en esta serie de herramientas para analizar el mercado es la primera barrera de entrada. Es impresionante que me tomo una frase de Warren Buffett que dice que nunca inviertas en un negocio que no conoces. Y a veces cuando las personas invierten en un negocio, en un emprendimiento que no conoce, a veces se dan unos tropiezos y dice, bueno, invertí tanto y perdí tanto. Bueno, pero ¿por qué perdiste? Porque seguramente eres una persona que no conocías el mercado. Porque a lo mejor yo soy financiero, por ejemplo, y voy a un mercado, no sé, de medicina. No conozco, sin menospreciar a los médicos, pero yo no conozco, por ejemplo, nada de medicina. Entonces, como que yo me pongo a operar, o sea, no sé, no sé operar, no sé sangre, no sé nada de eso. Entonces, en esa cita de Warren Buffett que nos dicen que nunca inviertes en un negocio que no conoces, y a veces cuando lo conoces, a veces no conoces el mercado.
Y el no conocer al mercado es por falta de información. Entonces, en esta primera parte de este webinar, les he dado de alguna manera una serie de herramientas para el análisis como tal del mercado. Posteriormente, cuando vemos las herramientas del análisis, tenemos que ver el mercado. Entonces, cuando vemos el mercado, debemos separar en dos nuestro mercado. Tenemos que ver el mercado con una mezcla de productos y, muy importante, ver cuál es el valor agregado que tiene nuestro producto y servicio. Es importante que, más allá de la calidad, más allá del precio, es cuál es el valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado que yo le doy a mi consumidor? Y les pongo un ejemplo muy básico, pero muy enriquecedor. Y con el permiso de los hombres o los caballeros que puedan haber aquí, supóngase que usted va a un spa o va a un lugar donde arreglan manicures, creo que se llama así, manicure, donde arreglan las uñas a las mujeres, y una peluquería es la cosa, y usted va a esa peluquería. Y a lo mejor esa peluquería, si usted compara el precio de esa peluquería, a lo mejor hacerse las uñas en ese lugar cuesta, no sé, N cantidad de dólares o N cantidad de pesos, N cantidad de cualquier moneda. Y otro lugar, a lo mejor cuesta lo mismo. Y la calidad es la misma. Pero a lo mejor yo voy a este lugar, a este primer lugar, que aunque yo sé que la calidad y el precio es igual al otro lugar X, que a lo mejor me queda cerca de mi casa, a lo mejor yo voy a este primer lugar es porque a lo mejor me ofrecen, supóngase, café, me ofrecen galletas, es decir, me dan ese valor agregado que para yo sentirme cómodo. Y a lo mejor muchas mujeres acá se pueden sentir identificadas que, bueno, porque tú vas a ese lugar. Yo a veces le digo a una persona, bueno, pero porque tú siempre vas a ese lugar. Bueno, porque en este lugar me atienden bien. ¿Y qué es atender bien? Bueno, es ese valor agregado. Y ese valor agregado a lo mejor el ejemplo es muy pequeño y a lo mejor no aterrizo bien toda la idea que quiero cerrar, pero engloba este término de valor agregado, y es entender y dar ese valor agregado. Y ese valor agregado para esa persona se siente bien porque la entienden bien, le ofrecen a lo mejor una serie de galletas, le ofrecen un café, pero a lo mejor ese lugar es igual al otro, pero ese primer lugar a ella le encanta. ¿Y por qué le encanta? Por esa sencilla razón. Entonces, antes de entrar a valor agregado, más allá del ejemplo, y hay unas técnicas muy puntuales para identificar ese valor agregado, debemos ver la mezcla del producto. Entonces, ese valor o esa mezcla de productos debemos ver y tener una diversificación racionalizada, segmentar el mercado. Es importante segmentar el mercado. No es lo mismo un producto que yo lo venda en un estrato sin caer en estratos sociales, un estrato a un estrato B o un estrato C. De identificar o segmentar el mercado. A lo mejor mi producto no es para, a lo mejor, y es un error que a veces sucede. A veces queremos vender nuestros productos para todos. Bueno, a lo mejor mi producto, no sé, yo vendo zarcillos y ese zarcillo es para mujeres. Sí, pero a lo mejor el que compra zarcillo también puede ser un hombre. Entonces te enfocas tanto en las mujeres que a lo mejor también pierdes de vista a ese hombre en el buen sentido de la palabra que a lo mejor le compra ese zarcillo a la esposa, a la novia, etcétera. Identificar o segmentar el mercado. A veces no puedo tener una pistola en el buen sentido, una escopeta en el buen sentido de la palabra y disparar a lo loco. Debo segmentar bien el mercado para aterrizar en que la experiencia o esa compra satisfacer de alguna manera el mercado con una experiencia de compra. Entonces, pasamos al valor de mercado y hay unas técnicas y como les comenté, estoy tratando de cerrar de alguna manera en 45 minutos lo que uno ve en un semestre en un posgrado, ver el valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? Tal como les comenté en ejemplo muy casual de la peluquería, y no es que se hace así, ¿no? No es que se hace así en la vida real. En técnicas o en estudios hay maneras de identificar ese valor agregado. Una de las series más famosas o una de las herramientas más importantes, y hay muchísimas, de hecho, cuando usted agarra o cuando usted ve una clase de emprendimiento, le pueden enseñar N cantidad de herramientas. Desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, no hay herramientas top y no hay herramientas que son menos top o down. O sea, creo que es cuestión de cómo, dependiendo de cuál sea tu producto, depende cuál sea tu servicio, y tienes que ver, por ejemplo, yo siempre lo pongo un ejemplo,
A lo mejor mi empresa es pequeñita, yo a lo mejor lo que hago es vender, no sé, chocolates, y para llevar mi contabilidad no puedo tener un sistema o un ERP, un SAP, por ejemplo, que es un sistema contable. Un SAP es para empresas grandes, ¿no? Yo tengo que tener una herramienta, un ERP contable, quizás de menos envergadura, pero que me permita, yo como empresario, como emprendedor, se adapta a mi mercado. Entonces, en función de eso, tal como le comenté, puede tener N cantidades de herramientas. Una de las más importantes es el modelo Canvas, que les permito y se los coloco como tips. De hecho, yo cuando acá en la firma, y les comento rápidamente en 10 segundos esta anécdota, hacemos unos Shark Tank, ¿no? Esos programas de emprendimiento que seguramente usted lo ha visto por la televisión, y en mi caso personal, hace 2 años gané un emprendimiento, elaboré un emprendimiento utilizando este modelo Canvas, y realmente el modelo Canvas es súper básico, ¿no? Y tal como se los presento ahí en esta presentación, y obviamente esto va a estar colgado en YouTube, y con mucho gusto esta presentación se la comparto a Jonathan y al equipo para que se la distribuya a cada uno de ustedes, nos permite desarrollar, identificar nuestro modelo de negocio. Entonces, si usted no sabe, en el buen sentido de la palabra, o no posee información, porque ese no sé, esa palabra no sé, a veces me aturde, a veces no es que no sepas algo, sino que no has buscado información. Es muy importante que si usted está en esos primeros pasos pequeños de emprendimiento, el modelo Canvas les puede ayudar. O otra herramienta muy importante es la curva del valor, pero que nos permite identificar de alguna manera las preferencias del consumidor a una serie de determinados atributos de categorías de nuestros productos, ¿no? En comparación a la competencia. Entonces, tengo mi modelo Canvas que se diferencia de la curva de valor, que la curva de valor lo que busca es compararme con la competencia, y el modelo Canvas de alguna u otra manera nos permite desarrollar nuestro modelo de negocio, viendo de alguna manera segmentar nuestro mercado, ver cuál es la propuesta de valor, nuestros canales de venta, te lleva de la mano. Entonces les dejo estos tips de herramientas para que identifiquen de alguna u otra manera cómo dar valor agregado en su producto o su servicio. Entonces ya vimos el mercado. Nuestro segundo, y una de las cosas de alguna manera importante, es que a veces nos duele la cabeza, es cuáles son los factores que debemos identificar y considerar para la fijación de precios. Y ese es ya pasamos el mercado. Bueno, ya tengo una serie de herramientas cómo identificar o analizar el mercado. El segundo paso es ver estrategia de precio. Este dolor de cabeza, ¿cómo le coloco el precio a mi producto o mi servicio? O sea, antes de colocarle el precio, que es el último paso, ¿cuáles son las estrategias, cuáles son esos tips que debo yo tener para la fijación de precio? Una cita de Paul Di Modica, un coach muy importante a nivel mundial, que dice, bueno, el precio siempre es un problema, solamente si usted suena igual que todo el mundo. Y qué impresionante esta frase, y nos vamos a ver cómo yo puedo tener esta estrategia de precio. ¿Cuál es mi estrategia de precio? Bueno, aquí les coloqué de alguna u otra manera una cadena, un paso a paso para identificar de alguna manera establecer nuestra estrategia de precio de manera adecuada. Tengo que ver la sensibilidad del consumidor, evaluar rentabilidad versus satisfacción del cliente. ¿Qué vale más? Y ese que vale más no hay y tanto en finanzas como en emprendimiento, siempre la palabra es depende. Y esa palabra, y yo creo que más en el siglo XXI, y más en el 2021, y más en época de globalización, la palabra, y si me preguntan cuál es mi palabra favorita, es el depende. Bueno, ¿qué vale más para mí como empresa o como empresario? ¿La rentabilidad o la satisfacción del cliente? A lo mejor no puedo ganar, a lo mejor yo quiero ganar 30, pero si a lo mejor gano 20 o a lo mejor gano 15, el cliente se lleva una satisfacción muy grande. O yo prefiero sacrificar de alguna otra manera una satisfacción del cliente, porque a lo mejor un producto es único, y tener mayor rentabilidad. Todo va a depender del modelo de negocio que usted tenga. Luego que vea la sensibilidad del consumidor, debo ver cómo es la capacidad de respuesta de mis competidores. A veces me molesta las personas que dicen, no, es que tú no tienes que ver lo que hagan los demás, tú tienes que verte a ti mismo.
Y eso de alguna manera es cierto. Pero definitivamente yo siempre tengo que tener un ojo puesto a mi competidor. Y ese competidor en la vida puede suceder tanto en las empresas como en la vida personal. Yo siempre tengo que ver qué hace mi competencia, tengo que ver qué está haciendo para de alguna manera superarlo. Y esa capacidad de respuesta tengo que evaluar las barreras de entradas y de alguna manera ver qué tiene mi producto o servicio como elemento diferenciador. Luego que vea, evalúe mis competidores, pasamos al la tercera escalera, que es ver la característica de la empresa. Y de alguna u otra manera debo estar evaluando cuáles son los costos, que lo vamos a ver un poco más adelante, cuál es la capacidad instalada y cuál es la inversión que yo poseo. Entonces, es importantísimo cuando vea la característica de la empresa, tengo que evaluar los costos, identificar, y de hecho Warren Buffett siempre dice, bueno, y se los comento y se los comparto, a veces les preguntan, ¿cuál es la clave del éxito de tus empresas? Y él siempre dice, haber entendido contabilidad. Y es el 50% de la carrera. A veces, y ojo, le estoy haciendo de cierta manera publicidad a mi carrera, pero no necesariamente debo cursar contabilidad, sí, pero sí entender. A veces es impresionante la cantidad de personas que dicen, no, que yo le tengo miedo a los números. Sí, todos tenemos miedo, pero es importante que tú identifiques y te asocies a los números. Entonces, es importante que si yo soy empresario o voy a establecer mi precio de mi bien y servicio, identificar cuáles son los costos, ver la capacidad instalada, ver con cuánto tengo, con cuánto cuento y ver la inversión. Luego, muy importante, ver el posicionamiento de mi producto o servicio, identificar la percepción del valor, ver cuál es la cadena de valor, tal como vimos anteriormente, ver cuál es la consistencia de mis precios, de la mezcla de productos y, muy importante, el ciclo de vida de los productos. A veces creemos que nuestros productos tienen vida finita o infinito, mejor dicho. O sea, que creemos que nuestro producto jamás se va a acabar y no innovamos, no cambiamos. Pero la mala noticia es que nuestro producto o servicio siempre tiene una vida útil finita. Es importante que sepamos que todos los productos o servicios que usted tenga siempre tienen un ciclo de vida. Uno más que otro, pero siempre tiene un ciclo de vida determinada y a veces es como usted tenga una computadora de Pentium 5 y se me cayó un poco la cédula y quiera, no sé, colocarle Zoom. O sea, no voy a poder. No, es que no quiero invertir en una laptop. Sí, pero ese Pentium o esa computadora, se me cayó un poco la edad, ¿no? Y tengo 28, no tengo tanta edad. Tiene cierta de otra manera un ciclo de vida determinado. Y por último, identificar el mercado. Comportamiento de la demanda es importantísimo, cuáles son esos comportamientos de la demanda y evaluar de cierta manera la característica de nuestros clientes. Esta matriz que ustedes ven acá es importantísima y si me pregunta qué me puedo llevar de esta presentación, me puedo llevar las herramientas que les comenté anteriormente y esta matriz. Esta matriz es, cuando uno ve la parte de marketing, se las muestran, es la matriz BCG. Y esta matriz nos enseña, de alguna manera nos ayuda a analizar nuestra cartera de productos y ver un poco cuál es el crecimiento de nuestros productos y la participación del mercado. Aunque es una grafiquita o es un cuadrante, es un cuadrante de alguna manera muy sencillo, nos ayuda a ver cómo están nuestros productos. Les pongo un ejemplo. Si mi tasa de crecimiento es alta, por ejemplo, y mi producto es fuerte, bueno, ¿cuál es la sumatoria, la conjunción del crecimiento alto y participación de mercado fuerte? Bueno, que vamos a tener un producto estrella. Definitivamente nuestro producto es lo mejor. Uno de los productos que sucede, por ejemplo, si tengo una tasa de crecimiento baja, pero mi producto es fuerte, eso es lo que se le conoce en finanzas también y en mercadeo, que mi producto es una vaca lechera. Esa vaca lechera es que, bueno, simplemente va a dar esa leche hasta cierto producto, hasta cierto punto, y de hecho, usted no tiene la idea o no tiene en mente la cantidad de productos que son lecheros. Y esos productos lecheros simplemente lo que hacen los grandes inversionistas es identificarlos, tomar la leche, invertirlos en otros productos para llegar a esos productos estrella. Si definitivamente mi participación es poca y mi tasa de crecimiento es baja, bueno, definitivamente mi producto es débil, ¿no? Es el perrito, aunque me gustan mucho los perros, por cierto, pero no puedo de alguna manera modificar la matriz que se diseñó en su oportunidad, ¿no? Y si
mi participación es débil, pero mi crecimiento es alto, bueno, definitivamente usted está disparando y tiene una cierta incertidumbre. O sea, no puede presupuestar, no puede planificar porque no tiene certeza. Entonces, este es un buen ejercicio para que usted identifique dónde está ubicado y hacer eso correcto. Y no tiene nada de malo, porque, por ejemplo, si yo tengo un producto que es lechero, bueno, no pasa nada. Simplemente lo que yo debo hacer es corregir si yo estoy confiando en mi producto o este servicio y quiero y estoy totalmente convencido que mi producto puede llevar a más. Bueno, hagamos los correctivos, utilicemos este producto de cierta manera, de alguna manera, esa lechera o ese producto lechero, reinvertámoslos y bueno, lleguemos al producto estrella, que es lo que todos queremos llegar, a tener un producto, un servicio, lo que es estrella. Luego que fijemos los precios, fíjense que tenemos que ver una parte importantísima, que es todo lo que es el costo. Entonces, ya vimos un poco la parte de alguna manera sentimental o romántica, en el buen sentido de la palabra, y pasamos a los números. No vamos a ver números, no se preocupen, aquí no les voy a mostrar nada de números, pero aquí sí les voy a dar tips para identificar nuestros costos, porque al final nuestra rentabilidad se va. Y yo siempre digo a las personas, bueno, es importante que tú siempre tengas, tú no tienes que saber contabilidad, tú tienes que saber simplemente dos cosas en finanzas, en el buen sentido, en la parte contable. Ver tus ingresos, que es importantísimo, y ver tus costos. Y si tú restas ingresos menos costos, te va a dar un margen, una utilidad. Ese es el punto, o ese es el número que queremos nosotros llegar. Y nosotros tenemos que ver cuánto va a ser nuestro margen. Bueno, si quiere que nuestro margen sea 30%, bueno, de alguna manera o subo precios, y si no puedo subir precios, disminuyo costos. Un poco el ejemplo. Entonces, ya vimos un poco de la parte de ingreso. Antes de entrar a la parte de los costos, fíjense esta otra cita que les traje acá, es que dice que, bueno, las empresas pobres se desentienden de sus competidores. Las empresas del montón copian de sus competidores. Las empresas ganadoras marcan el camino a sus competidores. Entonces, aquí lo importante es, más allá que no tengo una empresa, cómo me veo. Y siempre es importantísimo el cómo verse. Y aquí entra un poco el juego de la visión. A lo mejor mi producto o servicio a lo mejor no tiene un gran nombre, pero yo sé, yo confío en él, yo sé que lo que yo estoy haciendo me va a llevar a lejos. Bueno, definitivamente es ver la visión, ¿no? Entonces, toda visión, yo tengo que imaginarlo, toda la visión empieza aquí en la mente. Entonces, lo primero que tengo que quebrar en el buen sentido de la palabra es la mente. O sea, tengo que verme como una empresa grande para yo marcar en función de mi empresa ese camino a los competidores. Un poco la parte de los costos, no voy a entrar en detalle a cada uno porque no es el objetivo como tal, sino darles tips para que de alguna u otra manera sepan identificar sus costos. Bueno, lo primero que yo tengo que identificar es tener una estructura de costos. O sea, y de esta parte ya vimos que haciendo un poco la teoría de Pareto, que yo como doy clase, ya llevo 6 años dando clase, utilizo un poco el teorema de Pareto, que yo siempre digo que los participantes o los estudiantes siempre se llevan el 20% y el 80% lo desechan. Ojo, yo también soy estudiante y esa teoría de Pareto jamás no falla. Entonces, en esa teoría de Pareto, y ya vimos un poco las herramientas, ya vimos un poco la estrategia de precios, ahora lo que quiero que se lleven es, en esta tercera parte, es los ingresos y los costos. Si yo me imagino y yo deshago o abro ese costo, lo primero que me va a conseguir es mi estructura de costo. Más allá de cómo se hace, porque debería haber estudiado contabilidad, y aquí esto no se trata de contabilidad, siempre en los costos tengo que identificar mis costos fijos y mis costos variables. Es importantísimo identificar cuáles son mis costos fijos y cuáles son mis costos variables, porque en función de esto se va a mover nuestro flujo de caja. Otra estructura importante es evaluar mi estructura de precio versus mi estrategia. Es importante de qué manera, cómo está alimentado, cómo se alimenta mi estructura de costo versus la estrategia que voy a implementar. A veces, por ejemplo, las empresas quieren invertir en cantidad de dinero, por ejemplo, en publicidad, que esa publicidad de alguna manera se convierte en un costo variable. Bueno, pero eso a lo mejor me afecta mi margen. Bueno, pero es tu estrategia. Entonces, de alguna u otra manera, debo que ese concierto de estructura de costo versus estrategia
cante, y haciendo un poco la analogía musical, se lleven de la mejor manera. Identificar el precio de los competidores es totalmente importante. Tampoco puedo salir un poco del mercado, debo estar fijándome en los competidores, ver qué están haciendo distinto para yo a tener o ver qué puedo apretar o cambiar mi estrategia. Evaluación comparativa es muy importante. Y siempre en finanzas, siempre en mercadeo se ve lo que es el benchmarking. Yo siempre tengo que ver cómo se están rindiendo. Y un poco el ejemplo de esta evaluación cooperativa, y haciendo un ejemplo muy financiero un poco, es el tema de la bolsa. Las bolsas se miden por competidores. Siempre, y les pongo un ejemplo, a veces cuando me toca valorar empresas, siempre veo si yo estoy valorando un ejemplo, Coca-Cola, siempre voy a evaluar o siempre voy a ver qué está haciendo la competencia de Coca-Cola, que en este caso a lo mejor es Pepsi, estoy diciendo un ejemplo. Si lo llevo, lo aterrizo a este webinar, bueno, yo sé lo que hago, tengo que ver qué hace mi competidor, tengo que ver que, más allá de la información financiera, tengo que ver información cualitativa. A veces nos enfocamos tanto en lo cuantitativo que lo cualitativo lo dejamos a un lado. Yo digo que siempre lo cualitativo va de la mano a lo cuantitativo, siempre. Y siempre tienen que llevarse bien de la mano. Tengo que evaluar y es muy importante que vean los márgenes de la industria, tengo que ver un poco, identificar de alguna manera nuestro margen, nuestro volumen y siempre evitar a toda manera esos costos excedentarios, o sea, evitar esa merma en los productos. Otro tema muy importante es la rentabilidad. Debo estar evaluando y se los coloco aquí a mano izquierda, en la esquina, a mano izquierda. Fíjense, estas tres formulitas, es muy sencilla. Si mi costo variable es mayor a mi precio, definitivamente mi producto voy a perder. O sea, haga lo que haga, si mi costo son 100 y mi precio son 90, voy a tener una merma de 100. Mi pérdida va a ser de 100. Pero si mi precio es mayor a mi costo variable, definitivamente voy a tener utilidad. Llévense de esto. A veces nosotros identificamos mucho los costos fijos. Por lo general las empresas saben cuáles son sus costos fijos. Todos sabemos cuáles son nuestros costos fijos, pero dejamos de algún lado un poco los costos variables. A veces los costos variables, en el punto de vista, por ejemplo, en caso personal, yo evalúo mucho los costos variables. Para mí es más importante los costos variables con los costos fijos, porque de alguna manera los costos fijos, tú sabes más o menos cómo es la tendencia, los costos variables no, siempre son de alguna manera siempre un poco volátiles, pero tengo de alguna u otra manera tenerlo en el radar. Y bueno, por último, para ver esta parte de los costos, evaluar las desventajas de precios basados en los costos. O sea, hay personas que no tienen en cuenta la demanda y la competencia, ignoran imagen y posicionamiento de la marca. Aquí un poco el mensaje es que tengo que evaluar de alguna u otra manera, evitar esas desventajas y de alguna u otra manera las empresas se olvidan, o yo cuando estoy fijando precios me olvido de mis costos, siempre va de la mano. Para yo establecer un precio, siempre, a veces decimos que, bueno, siempre vemos el precio. Bueno, pero el precio es la consecuencia. O sea, el precio siempre es la consecuencia. La causa siempre va a ser la determinación de una buena estructura de costos. Bueno, ya un poco pasando a nuestro cuarto paso, yo lo llamé el modelo de 6 pasos, y lo voy a patentar, ese modelo de 6 pasos. Tengo que evaluar las tácticas, ¿no? ¿Cómo puedo ser competitivo? Y ese cómo puedo ser competitivo, aquí les traje otra cita de Sun Tzu. Dice que, bueno, las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan. Es importante que nosotros aprovechemos las oportunidades. A veces yo estoy seguro que si a lo mejor usted está en Colombia o está en Perú, está pasando por lo mismo que pasamos, por ejemplo, acá en Venezuela, temas de pandemia. El mundo está inmerso en pandemia, pero definitivamente esta pandemia nos ha hecho ver ciertas oportunidades, ¿no? Y es cuestión de aprovecharlas. Un gran ejemplo, por ejemplo, en Venezuela que han aprovechado es el tema de los delivery. Usted no sabe el mercado de delivery y también en otros países, la gran cantidad de línea de ingresos que se ha producido. Si usted ve la variación de una empresa a otra, si compara el ingreso de una empresa a otra de periodos, usted va a ver que siempre está el factor del delivery, es lo que más ha crecido, yo creo que a nivel, al menos en este mercado de Latinoamérica, ¿no?
Bueno, la estrategia, la parte de las técnicas, ¿no? Entonces, bueno, tengo que evaluar variación de precios, vamos a hablar un poco de los descuentos y vamos a hablar esa parte de las tácticas, ¿no? La variación de precios. Bueno, es importante que cuando esté en esa parte de las tácticas, ver de aquí nuestros precios bajos para incrementar la participación de mercado. A veces, cuando yo estoy, o cuando estamos en esas primeras de cambio, y si somos un startup, si usted ve una gráfica de startup, las empresas dejan de ser startup a partir del quinto o sexto año. Si estoy emprendiendo esto en estas primeras de cambio, yo al menos llevo a lo mejor un año, llevo 2 años, y no me he hecho rico, déjeme decirle que tampoco se va a hacer rico todavía. Técnicamente, o las maduraciones de las empresas se empiezan a ver a lo largo de los 6 años. A veces tengo que tener precios bajos, obviamente sin perder, para incrementar nuestra posición de mercado. Es importante ver en esa serie de precios, evaluar las estacionalidades. Es importantísimo tener en cuenta si mi producto es estacional, y ver qué estrategia puedo hacer para identificar los precios en esas series o en esas épocas de estacionalidad, y de alguna manera ser diferente, o nuestro precio que sea diferente en una misma categoría. A lo mejor yo voy a participar en el mundo de las bebidas alcohólicas, por ejemplo. No alcohólicas, disculpen. Si voy a competir, por ejemplo, contra Coca-Cola, con Pepsi, con esas marcas reconocidas, bueno, si yo voy a competir en esas bebidas no alcohólicas, bueno, de alguna u otra manera, ¿qué tiene diferente nuestros productos? Y ese tema de diferenciar es importante aquí y en cualquier mercado. Es importante que yo siempre vea cuál es el valor agregado que tiene mi producto con el mercado. Luego que vemos nuestra variación de precios, pasamos al descuento. Y ese descuento, de alguna u otra manera, tiene que volverse una palabra clave en finanzas, que sea periódico. En esta parte de los descuentos, debemos ver, para yo dar un descuento, las empresas siempre se enfocan en ver, bueno, yo siempre voy a dar un descuento basado en condiciones de pagos. También un poco valor el flujo de caja, siempre es importante, tal como les comenté y dice Warren Buffett, debo saber de contabilidad, y más de saber contabilidad, debo saber de flujo de caja, ver, identificar esas oportunidades, bueno, porque a lo mejor si tú me pagas, yo vendo a crédito, pero si tú me pagas en 5 días, te doy un descuento, un tanto por ciento, y quizás yo aprovecho y reinvierto por volumen, liquidación, introductorio. Un error cuando las empresas o las personas en su emprendimiento dan descuentos es que no saben cómo van a dar descuento. Es decir, yo soy estacional y yo doy descuento en mi serie estacional y quiero replicarlo en todo el año. Definitivamente no. A veces las ventas por ser estacionales no se repiten periódicamente durante todo el año. A lo mejor tengo picos de ventas, y es un gran error que las empresas o las personas siempre quieran descuentos o identificar esa parte de descuento. A veces las empresas no dan descuento por una serie, quizás por resentimiento, y entramos un poco en la parte emocional y incertidumbre en el valor del producto. Es importantísimo que yo, si voy a dar o voy a alinear mis tácticas de descuento, siempre tenga un porqué y un para qué, y no de alguna manera estar lanzando flechas en el buen sentido de la palabra. Luego, nuestra última táctica es jugar, y aquí entramos en la parte psicológica, que los precios sean psicológicamente atractivos. Y aquí entramos un poco de la parte emocional, ¿no? Es importantísimo jugar, en el buen sentido de la palabra, o penetrar la mente del consumidor. Es importantísimo de qué manera yo puedo, mi precio, sea altamente atractivo para mi consumidor, porque más allá del cliente, recuérdense que queremos apuntar al consumidor. A veces siempre es apuntando a nuestro consumidor, y tengo que ver de qué otra manera, de qué manera mi precio es psicológicamente atractivo para ese tercero. Y bueno, ver un poco, complementar, siempre yo tengo un producto estrella, pero si a lo mejor tengo un producto que doy pérdida, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, complementar esos productos o esos portafolios, diversificar nuestro producto. Es importantísimo, y me traigo otra frase de Warren Buffett que dice, siempre debo de diversificar, ¿no? Es importante que yo tenga una diversificación de nuestra cartera. No puedo estar apuntando siempre a un mismo producto. Debo tener mi cartera, mi portafolio, de alguna manera
diversificado y de alguna u otra manera que se complementen. Bueno, y ya para cerrar, en aras del tiempo, ya vamos a cumplir un poco la hora y respetando las directrices que me dio Jonathan en la orquesta, tras bastidores, entramos al penúltimo paso, es cómo puede ser competitivo evaluando nuestros precios. Bueno, ¿cómo comprobamos nuestros precios? Bueno, una de las series, una de las citas muy importantes de Kobe Bryant, la traje, esta presentación la estaba elaborando el día de ayer, cumpliéndose ya un año de su fallecimiento. Él decía, bueno, que una vez que sabes cómo se siente el fracaso, bueno, la determinación persigue el éxito. Siempre, a veces, usted no sabe la cantidad de personas que a veces fracasan esa primera vez y yo creo que para tú ser exitoso en la vida tienes que haber fracasado al menos una sola vez. Y nadie puede decir que no, yo jamás he fracasado, porque y todo depende de cómo tú te alimentas del fracaso, ¿no? Y a veces el fracaso siempre nos enseña y a veces es ese motor o esa gasolina para conseguir el éxito. Bueno, ¿cómo estoy siendo óptimo? Bueno, siempre es importante que usted evalúe o revise regularmente sus precios y asegurarse que sean óptimos. Y fíjense que entramos en otro adjetivo que es óptimo. Y ya ya quitamos un poco la parte rentabilidad, porque yo sé que mi producto es rentable, pero como yo sé que mi producto es óptimo. Dos, estar evaluando cambios en la facturación. Es impresionante que las empresas siempre tú le preguntas, bueno, ¿cuánto tiempo estás vendiendo? Bueno, yo doy un crédito siempre de 30 días. Bueno, pero a veces es bueno cambiar los esquemas de facturación, ¿no? A veces nuestro problema de precios está implícitamente amarrado a un tema de cobranzas, ¿no? Entonces, no es un tema de precios, es un tema de ciclos de facturación. Es importante ese tip para que se lo lleven. Ver ensayos limitados y efectividad de las tácticas. Debería estar evaluando y dándole de esta manera, tengo que dar un bosquejo de alguna u otra manera para ver si mi producto sigue siendo óptimo, ¿no? Y más allá, y para ver esa optimización, debo estar viendo una serie de estrategias. Y yo siempre, tanto acá como en la vida, siempre es importante tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Por si si falla el plan A, tengo un plan B. Es importantísimo tener esas tácticas o esas estrategias para ser totalmente eficientes y eficaces a la hora de determinar nuestros precios de nuestro servicio. Y ya por último, el sexto paso es incremento de precio. Y a veces en esta parte de incrementar precios, a veces decimos, bueno, ¿es inevitable o es necesario? Una frase de Steve Jobs que dice, bueno, muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseña. Más allá de eso, fíjense que para diseñar o para ese cambio de precio, bueno, tengo que ver siempre que ese cambio de precio debe tener o tiene un impacto en las ganancias, ¿no? Que sería nuestro primer paso. ¿Qué es importante? ¿El volumen o el margen? Siempre es importante. Y siempre recuérdense, y es un tip, siempre tengo que ver o tener dos competidores internamente en la empresa. Bueno, volumen versus margen. Rentabilidad versus calidad. Siempre es ese versus, porque ese versus más allá nos llena o nos hace ver ciertas estrategias o ciertas tácticas a implementar. Sensibilidad de los clientes. Bueno, si cambio el precio, ¿qué tan sensible hace que si yo subo un 10% mi producto, no sé, mi market share se mueva un 2%, se desplace hacia la derecha, se desplace hacia la izquierda en función del mercado? Clientes, a veces los clientes se preguntan, bueno, ¿por qué incrementa? Siempre es importante que yo avise con anticipación. Y sucede mucho a veces cuando usted va al mercado y da hipotencia, en el buen sentido de la palabra, cuando usted va a comprar algo y de la noche a la mañana los precios le cambian, ¿no? Así les cambie $1, le cambie $1, le cambie un algo. A veces uno se molesta porque siempre en nuestra cabeza siempre va con un presupuesto. Bueno, si yo hago esa similitud y me la llevo a mi cliente a veces nos pregunta, bueno, pero ¿por qué tú incrementas los precios? Siempre es bueno avisar con antelación cualquier cambio de precio. Resaltar las oportunidades y beneficios de ese cambio de precio. Bueno, ¿qué hace ese cambio de precio? Siempre es bueno informar. Acuérdense que la otra palabra clave es la información. Y evaluar otras opciones antes del incremento de precio. Ocultar incrementos. A veces
a veces nos enfocamos tanto que quiero subir mi precio y olvidamos de alguna u otra manera que yo tengo productos complementarios. Bueno, si a lo mejor en un producto yo estoy perdiendo, pero tiene un market share alto, tengo otro producto que a lo mejor complementa la pérdida de este. Entonces, siempre es bueno tener esos productos sustitutos de servicios o productos o servicios que complementen que oculten ese incremento implícito y esa ganancia de uno complemente la pérdida del otro. Cuidado con las reacciones adversas. Es importante que ese cambio de precio no haga que nuestros clientes, y yo siempre acá a nivel empresarial siempre lo decimos, perder un cliente es muy fácil, pero ganar un cliente, ¿cómo cuesta? De hecho, históricamente acá en la firma, cuando ganamos un cliente, siempre nuestro proceso de maduración de ganar un cliente es 3 años. Imagínense que, o sea, no es que los clientes nos caen del cielo. A veces que nosotros queremos ganar cuentas claves importantes, siempre empezamos a sembrar desde hoy y históricamente o según nuestra estadística, a partir del tercer año es que nosotros vemos la ganancia. A veces es importante que cuidemos el cliente y en tiempos de pandemia, y esto va a ser la nueva normalidad, como le decimos, es importantísimo cuidar el cliente porque cómo cuesta ganarse uno, y bueno, ustedes muy bien lo deben saber. Y siempre pensar en el tiempo, ¿no? Ver la alta demanda y evaluar esas repercusiones que de alguna u otra manera intensifica la ausencia de sustituto. Es importantísimo que cumplamos o veamos estos tips más allá de herramientas. Estos no son varitas mágicas, así como siempre lo digo, no es que yo tengo la varita mágica de, bueno, ¿cómo me hago millonario? Ojalá yo supiera hacer y mover la varita de alguna u otra manera para que todos seamos millonarios. De alguna u otra manera, estos son tips y son herramientas que se complementan o de alguna otra manera se adaptan a su negocio o a su producto, a su servicio o a su producto, y que de alguna u otra manera nos hace que sepamos identificar ese valor y cómo yo hacer que mi producto o servicio tenga un valor agregado. Es importantísimo que siempre demos un valor agregado, así sea una empresa grande, si sea una empresa pequeña, sea una empresa mediana. Siempre pensemos en el valor agregado y por qué nuestro cliente o por qué nuestro consumidor nos compra. Es importantísimo que el por qué y no siempre fijarse en el precio. O sea, el precio es una consecuencia. La causa, y tal como se los comenté anteriormente, más allá de todo eso. Yo puedo colocar un precio de 100, pero si mi cliente se siente cómodo, se siente que hay un valor agregado, créeme que su producto puede ser muy caro o muy costoso, pero definitivamente ese consumidor siempre lo va a comprar. Bueno, Jonathan, aquí yo terminé. No sé si tienes alguna duda o pregunta. Terminé on time, no me extendí tanto. Hola, ahora sí, Pedro, estaba muteado. Nada, Pedro, de verdad fascinante, excelente todo lo que nos comentas, todos esos tips, toda esa información que viene a complementar todo lo que hemos venido desarrollando durante estas semanas de formación para las emprendedoras del programa de Women Catalysis, y bueno, también muy valioso para todas las personas que se conectaron invitadas desde la cuadra universitaria. Me imagino que, bueno, pudiste interactuar un poco con las participantes. He estado siguiendo los comentarios y muy interesadas ellas todas comentando, dejando digamos, sus agradecimientos y sus perspectivas sobre lo que tú comentas. Y bueno, de verdad, desde la cuadra universitaria y del programa de Women's Catalysis, que como sabes es esta academia que nosotros Sí. creamos para empoderar a través de estas becas a mujeres emprendedoras venezolanas, tanto en Venezuela como en otros países de Latinoamérica como Perú. Especialmente hay un grupo bastante grande en Perú. Estoy seguro que, bueno, todas ellas agradecen el tiempo que te has tomado para hacer esta presentación, el tiempo que te has tomado para compartir con nosotros el día de hoy toda esa experiencia y esos tips súper valiosos. Una de las ventajas es que, bueno, esta sesión, como sabemos, va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube y pueden ir a consultar cualquier información, cualquier duda, nuevamente por allí. Pedro, tú también, a cualquier persona que quieras compartirle esta excelente sesión que hiciste el día de hoy con nosotros, puedes compartirle ese link de YouTube y decir, mira, yo estuve allí,
con las chicas y bueno, los invitados también de la cuadra universitaria y el programa de Women's Catalysis, formándolos acerca de cómo ponerle precio al producto o servicio de nuestro emprendimiento. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si quieres despedirte con una frase final o alguna recomendación final. También tus redes sociales para que te sigan. No sé si tienes alguna red social pública o la red social de la empresa, como tú quieras. Hay facilitadores que no tienen sus redes sociales como abiertas al público, sino que recomiendan las de su empresa. Lo que tú quieras. No, claro, no, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Disculpen que no podía o no, de alguna otra manera no podía ver el chat y ver la presentación porque es como un poco complicado hacer esas dos cosas. Y bueno, soy hombre, créanme, a veces nosotros los hombres hacer dos cosas a la vez, a veces nos complica un poquito, pero más allá de eso, del chiste, del humor, que de alguna manera siempre es importante traerlo. Ahí tienen mis contactos, mi correo, de verdad que estoy totalmente a la orden. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia. De hecho, le voy a ofrecer a Jonathan dar un curso de finanzas para, yo le llamo finanzas para no financieros, para que se pueda dar curso realmente muy breve y eso, yo soy muy ferviente a que la gente, más allá de establecer un precio y de ofrecer calidad, de valor agregado, siempre es importantísimo saber números y por más pequeños que sea, siempre es importantísimo porque eso nos va a dar las herramientas suficientes para establecer y ver cómo marcha nuestra empresa, ver dónde puedo arreglar aquí, porque siempre, y usted puede, y yo por ejemplo que trabajo en EY, siempre me preguntan, bueno, ¿cuánto me cuesta? Siempre, muy bonito todo, pero ¿cuánto me cuesta? Entonces, ese cuánto me cuesta nos los da los números, ¿no? Entonces, bueno, se lo voy a poner ahí en la orden y de verdad que muy agradecido por la oportunidad y bueno, cualquier cosa está en mis contactos y estoy súper a la orden. La presentación te la comparto, Jonathan, Excelente. para que la puedas compartir a todas tus redes. Y nada, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti nuevamente y bueno, muchísimas gracias también a todas las emprendedoras y a los invitados de la cuadra universitaria que se conectaron el día de hoy. Bye.